Ese fantástico momento en el que te das cuenta de que no le diste a grabar y llevas hablando 5 minutos tú sola. ¡Yeah! Bueno, bienvenidos otra vez a un Coffee Time. Yo no sé por qué hablo de Coffee Time si siempre me hago test, pero bueno. Agarraros el café, agarraros el té y vamos a charlar. En este caso os traigo 10 tips, 10 consejos. Más bien son 10 rutinas, 10 costumbres que nos viene muy bien coger a la hora de coser, a la hora de ponernos a coser o a trabajar. La primera de ellas tiene que ver con la limpieza de la máquina. Es una negligencia en la que mucha gente fallamos. Yo la primera, de hecho, la primera vez que llevé la máquina a un servicio técnico me dijeron, tú no limpiaste la máquina jamás en tu vida. Y yo, "Nie". El caso es, depende también de cuántas veces cosamos con la máquina, de cuán a menudo la utilicemos, pero sí que es verdad que deberíamos limpiarla, desmontar las piezas y engrasarla relativamente a menudo para que no se acostumbre, no coja polvo o no coja demasiada pelusa, que esté bien aceitada porque así las piezas corren mejor, suena menos si está bien engrasada. Este tipo de cosas es una tontería, nos lleva 2 minutos o 5 minutos como mucho y yo lo hago prácticamente todos los días. Cuando termino me pongo una alarma, termino y la limpio. Es simplemente quitar las piezas de la lanzadera, las desmonto, le paso un cepillito o un pincel seco y lo vuelvo a montar. Simplemente eso. Luego si quiero a lo mejor limpiarla más a fondo, lo que hago es ya no sé hablar. Desmonto la tapa y desmonto la lanzadera y la placa de la aguja y la limpio entera, la engraso entera y me aseguro de que quede limpia. Eso sobre todo cuando acabé justo un proyecto que ha sido bastante grande o acabé simplemente un proyecto. Es una rutina que he cogido y que de momento me ha servido para no ir tantas veces al servicio técnico. Con lo cual ahorramos dinero también. Y le ahorramos a la máquina trabajar en exceso. Por lo tanto, salvamos el motor. Bueno, segundo tip es tijeras. Tener unas tijeras para cada cosa. Yo soy... Espera, bote. Tijeras de papel, tijeras de tela, otras tijeras de papel, cúter, pequeño, bisturí. ¿Y dónde están las de hilo? Que son muy simpáticas. Ah, aquí. Y tijeras de hilo. Esto, ¿qué pasa? Las tijeras de tela son sagradas. No cortéis papel con las tijeras de cortar tela. Primero porque las desafiláis y es un rollo cuando luego queréis volver a cortar tela porque no corta ni lo que ve. Y luego lo de tener unas tijeras para hilo viene muy práctico, por ejemplo, cuando estáis cosiendo a mano y ¡plas! Queréis cortar un hilo muy concreto, son tijeras de precisión que luego además también nos sirven a lo mejor para cortar encajes, para cortar apliques y este tipo de cosas que son más precisas, ¿no? Es una chorrada, pero es una inversión. Luego, yo esto lo descubrí hace relativamente poco y es utilizar un portaconos. Yo antes lo que hacía cuando cosía con un cono grande en una máquina que es doméstica, ponía ponía el plástico de un bolivic para que no se saliera el cono en el portabobinas de la máquina. ¿Y qué pasa? Como el cono es tan pesado, la tensión de o sea, la tensión no, las piezas que regulan la tensión de la bobina en la máquina se acaban cediendo. ¿Qué pasa? En mi antigua Alfa, que ahora mismo no está aquí, he tenido que llevarla a arreglar 3 veces en los últimos 3 años. Hasta que descubrí que existían los portaconos. Marta, eres tonto. Ahora soy súper feliz porque un portaconos simplemente, no sé si sabéis lo que es, pero es esta pieza. Y por ejemplo tengo aquí este cono de hilo rojo. Y esto es una pesa. Entonces la base es una pesa. Y el hilo se cuelga de la percha. No sé si lo veréis. Por ahí se ve. Por ahí se ve.
El hilo se cuelga de la percha y si yo tiro del hilo, la bobina, si os fijáis, no se mueve. Esto es una pasada. Es una chorrada, pero os va a ayudar a salvar las piezas que regulan la tensión de la máquina pues muchísimos años más. Así de tontería es. Luego otra sanísima costumbre es la de coser con un dedal. Yo en este caso tengo este que me hice yo de cuero. De hecho, si me seguís por Instagram vais a tener o ya tenéis un tutorial súper cortito, súper sencillo de cómo se hace este tipo de dedales de cuero. ¿Qué pasa? Esto, perdón. No cosía con dedal hasta hace relativamente poco y esto me ha salvado un montón de tener heridas, de hacerme daño y tal. Para coser a mano es lo mejor. Yo renegaba del dedal hasta que conocí de la existencia de los dedales de cuero. Os lo recomiendo muchísimo. Si no os gustan los dedales de plástico, de silicona o los de metal tradicionales, esto es la bomba, porque no te quita sensibilidad y te quita el pincharte el dedo, básicamente. Y luego tenemos la quinta costumbre, que es usar siempre la misma cinta métrica para el mismo proyecto. Es decir, si yo, por ejemplo, en la pieza esta de cuello Gigi, si hubiera utilizado dos cintas métricas distintas para medir, para tomar las medidas, para hacer el patrón de Gigi, no, es que no sale bien porque a lo mejor en una cinta métrica 1 centímetro es así y en otra cinta métrica el centímetro es así. ¿Qué pasa? Que esto descalibra todas las medidas. Entonces, aunque no esté bien calibrada, imaginad que es una cinta que no es buena porque los centímetros no son fiables o las pulgadas no son fiables, no son comparadas con una regla, no son estables con esa regla. Que si comparando la cinta métrica con una regla no encajan los centímetros o no encajan las pulgadas, las medidas son ligeramente diferentes, aún así, si vais a usar esa cinta métrica, no os deshagáis de ella hasta que no terminéis ese proyecto para no descalibrar las medidas, para que todas sean tomadas igual, con la misma herramienta. Básicamente os ahorrará problemas después cuando hagáis el patrón y cuando comprobéis que a lo mejor esta medida, que son 10 centímetros, que son esto, pues a lo mejor si cambiamos de cinta, 10 centímetros son esto o son esto. Y luego tenemos, estas eran por un lado relacionadas con herramientas y tenemos otras 5 relacionadas con métodos, con costumbres. Entonces, la número 6, el consejo número 6, es cuando estemos cortando patrones, cuando estemos cortando piezas de un patrón, procurar numerarlos y procurar mantenerlos siempre, cuando las tenemos cortadas, ordenadas siempre en el montón de la misma manera. Por ejemplo, si son 6 piezas, del 1 al 6, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la 6 abajo y la 1 arriba, o al revés, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso ya como sea más cómodo a vosotros, como os aclaréis vosotros mejor, pero siempre en el mismo proyecto tener las piezas ordenadas de la misma manera y en el mismo orden, digamos. Esto os va a ahorrar, según vayáis cosiendo y según vayáis haciendo el proyecto, quebraderos de cabeza de en qué orden iban estas piezas, cuándo, dónde, cuál es esta, es de parte derecha, es de parte izquierda. Mantener el orden os va a ahorrar, pues eso, mezclar a lo mejor la pieza 5 de la derecha con la pieza 5 de la izquierda, cambiarlas de lado y luego tener que descoser. Es tiempo que os ahorráis y son quebraderos de cabeza. Luego, número 7. Esto no es un 7, esto es un 8. Esto es un 7. Mantener una cierta limpieza y orden en vuestro espacio de trabajo o en el taller. Tener una mesa que podáis despejar, que tengáis limpia, porque un espacio limpio y ordenado invita mucho más a trabajar. Si tenéis que andar apartando cosas, eso me pasaba a mí antes. Si tenéis que andar apartando cosas de la mesa o andar guardando libros, andar guardando hilos o agujas o que lo tengáis todo por ahí, os va a ser mucho más complicado. Vais a gastar mucho más tiempo en encontrar lo que necesitáis, en
os vais a sentir mucho más agobiados a la hora de realizar el proyecto. Y es mucho más cómodo, es mucho más práctico mantener las cosas limpias y ordenadas y en su sitio, lo cual me lleva al punto 8, que es un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es decir, si yo en esa estantería siempre tengo libros y agendas, siempre voy a tener libros y agendas, y en esta estantería siempre voy a tener los botones y los automáticos y los elásticos, y en esta estantería siempre voy a tener las cajas de las pasamanerías pequeñas y todas esas cosas, y así sucesivamente. De tal manera que yo, si necesito una pasamanería, voy a ir directamente a la caja donde sé que está. Y por lo que sea, no tengo la pasamanería que necesito ahí porque la he usado y la tengo por ahí tirada, ya no sé dónde está. Entonces es mucho más fácil, más rápido, os ahorra tiempo, os ahorra espacio tener las cosas siempre en el mismo orden, en el mismo sitio, porque así vais, pum, a por el libro, pum, a por la pasamanería o pum, a por el botón automático. Siguiente punto, que es el 9. Evitar trabajar cansado. Esto es importantísimo. O sea, ¿cuántas veces me habré hecho daño o habré tenido que deshacer trabajo por haber sido cansada, por no fijarme, por... De hecho, en el March Meet the Maker os hablé de que me cosí un dedo. Tened cuidado, por favor, no cosáis cansados, no cosáis a desgana. Si no estáis en el mood de trabajar y estáis despejados y tenéis la energía, vale más que no cosáis, vale más que os esperéis al día siguiente o a los 2 días o cuando tengáis tiempo, porque os va a ahorrar, sinceramente, probablemente os ahorre un accidente o un disgusto o un montón de tiempo si tenéis que, o sea, si habéis cosido algo mal porque no os habéis fijado porque estabais cansados y tenéis que deshacer al día siguiente con todo el rollo mental que es eso de... ¡Muerte! Y luego el último tip, que esto, yo he pecado la primera de esto, porque entiendo que es mucho más rápido. Pero no, es mucho más rápido, pero no, depende. Si coges la mecánica, no es más rápido. Número 10, coser a máquina sobre alfileres, no. No. Coser a máquina sobre los alfileres es un riesgo absolutamente innecesario y prescindible. Podéis coger la mecánica, yo me he obligado a hacerlo porque yo antes cosía sobre alfileres y tuve varios accidentes gracias a esto de, pues, ¡pum!, accidente porque pega la aguja en el alfiler y el alfiler se cuela por entre las piezas de la lanzadera y se forma ahí un horror de alambres y hilos y cosas retorcidas ahí. No hagáis eso. Vale más que cojáis, pum, vais cosiendo despacito, vale más coser más despacito e ir quitando los alfileres, cogéis la mecánica y os ahorráis un montón de disgustos y un montón de problemas. Y creo que esto es todo, son 10 costumbres o 10 tips que yo he ido asumiendo a lo largo del tiempo que me parecen súper útiles y probablemente se me queden cosas en el tintero, así que si os interesa os podré ir haciendo más vídeos acerca de este tipo de costumbres o de tips para coser más cómodamente en vuestro espacio. Y creo que esto es todo, espero que hayáis disfrutado de este ratito de café o de té. Os dejo a vuestros menesteres y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!